Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Vamos a seguir hablando aquí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Quiero que hagamos lectura. Dice Primera de Juan a los finales. Usted va casi a los finales. Va a encontrar Primera de Juan. ¿Todo lo tienen ahí? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero hablar, hermanos, sobre cómo restaurar esa comunión con el Señor. Fíjese. Estábamos hablando y el pastor ha predicado de esto. Un poquito para acá. Dice la Biblia que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo empezó en el pecador la buena obra? Fíjese, no dice cualquier obra, dice buena obra. Y le voy a explicar rápidamente por qué dice buena obra. Bueno, ¿cuándo empieza esa buena obra? En la salvación. Cuando una persona recibe a Cristo, le pide a Cristo que le salve y le pide de corazón, el Espíritu Santo viene a su vida. Ahí empieza la buena obra. Pero fíjese cómo dice hasta, o sea, es un proceso. Y ese proceso en el cual el creyente va a ir pasando en este mundo, esa buena obra es de querer formar a Cristo ahora en nosotros, en el creyente. Por eso nos llamamos cristiano. Un cristiano es una persona que refleja a Jesús. Ahora, la Biblia dice en Romanos 8, que el Padre planificó que todos los que iban a creer en Cristo, que recibieran a Cristo, iban a ser hijos, iban a ser justificados, santificados, glorificados, etc. Con el propósito de que sean semejantes a su Hijo Jesús. Ahora usted dice, hermano, pero ¿cómo Dios quiere, el Padre? Y Él planificó que si yo entregué mi vida a Cristo, ahora yo sea semejante a Cristo, si Él nunca pecó. Si yo peco. Cristo no pecó, ¿cómo voy a ser semejante a Jesús? Si Él pecó, entonces yo peco. No está hablando a eso. Está hablando de que el Espíritu Santo quiere poner las características o actitudes que habían en la persona de Cristo, lo quiere poner en nosotros. Eso es lo que significa. Porque es lógico, pues somos pecadores. Por eso se me dio el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo en mí, utilizando la palabra, teniendo una relación con Él todos los días, el Espíritu Santo va produciendo en mí ese proceso de metamorfosis, de transformación, de un carácter a otro. Eso es lo que es la santificación. Entonces, cuando ese creyente que entrega su vida a Cristo, esa persona comienza a leer su Biblia, comienza a darse al Señor, comienza a pasar tiempo con el Señor, tener esa comunión con Dios, pues es lógico. El Espíritu Santo comienza a transmitirle lo que hay en él.
lo que hay en Cristo. Por ejemplo, usé este ejemplo con los estudiantes y yo le estaba diciendo, hay un hermano que no está aquí, el hermano Rangel, que él es capitán, pero él es soldador. Y yo le dije este ejemplo, por ejemplo, yo quiero aprender a soldar. Entonces yo voy con el hermano y le digo, hermano, quiero aprender a soldar. Pues para yo poder soldar y que él me transmita sus habilidades a mí, yo tengo que pasar tiempo ahí con él. Le tengo que preguntar a él y él me va a hablar a mí. Yo lo tengo que escuchar. Pero si él me dice, haga esto, pero yo quiero hacer lo que le da la gana, entonces sus habilidades no me van a transmitir a mí. Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios. Yo comienzo a tener una comunión con el Espíritu Santo a través de la lectura de mi Biblia y orándole a Él, pasando tiempo. ¿Qué va a suceder? Él va a comenzar a transmitir a mi vida su personalidad, su carácter, amor, ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces esas cosas comienzan a influenciarme en mí. Entonces cuando yo comienzo a ser influenciado en eso, entonces ese proceso de que Dios planificó de llevar a cabo la vida de Cristo en mí, el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo en mí, comienza llevándose a cabo. Pero fíjese, hermano, no es algo que es de un día para otro o que ya lo alcancé, no, es algo constante, porque dice hasta el día de Cristo. O sea, cuando Cristo venga o cuando Él me mande a buscar a mí. Esto quiere decir que mientras yo esté en vida como creyente, yo necesito estar continuamente. ¿Por qué? Porque yo tengo esta naturaleza. Y esta naturaleza que yo tengo aquí, cuando yo la alimento, separa ese proceso de crecimiento que el Padre planificó. ¿Cuál es la muestra de que el Padre planificó que yo sea semejante a ese carácter de Cristo? Bueno, la muestra de eso que me dio el Espíritu Santo cuando creí y me dejó la palabra. Dejó la iglesia, donde hay pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos a la estatura de madurez de Jesucristo. Pero es un proceso. Pero muchas veces ese proceso se para. Cuando ese proceso se para es porque hubo algo que intervino. ¿Y qué fue lo que intervino? La flecha. Porque la carne y el espíritu no se mezclan, hermano. No se mezclan lo espiritual. Es como el agua y el aceite. Usted puede echar una botella de agua con aceite y lo puede agitar. Y después que lo para, usted va a ver que aunque se mezcló, pero comienzan las moléculas del aceite a moverse por cada lado. ¿Por qué? Porque el componente del agua es muy diferente al del aceite. Usted pone aceite con aceite y lo mezcla y se unen. Usted pone agua con agua y se unen. Pero usted pone aceite con agua, no se unen. ¿Por qué los cristianos no estamos creciendo espiritualmente y que el Espíritu Santo produzca en mí el carácter de Cristo? Bueno, porque no hay comunión. No lo hay. Yo no puedo adquirir la habilidad de un mecánico si yo no voy con esa persona y paso tiempo con esa persona y le pregunto a esa persona y esa persona me explica a mí y yo estoy atento. Igualmente, el mecánico, el Espíritu Santo, quiere quitar cosas de mi vida y poner cosas en mi vida, pero si yo no paso tiempo con Él, en esa comunión con Él, no va a producirse. Entonces, ¿qué pasa? Para que ese proceso, que el que comenzó en mí, porque ¿cuál es? La buena obra empieza cuando recibo a Cristo, pero no termina ahí. Por eso, hermano, que si yo soy un creyente, yo he nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, entendamos esto, hermano. No es para que nos quedemos así. Ese no es el propósito del Padre. El propósito del Padre es que cada creyente ahora empiece a tener una comunión. Mire cómo lo dice aquí, Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1. Vamos a empezar en el 1 para que usted vea. Mire lo que Juan dice. Lo que era desde el principio. ¿Están ahí todos, hermanos? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se dan cuenta? Se manifestó la vida eterna. En mí se manifestó la vida eterna el 28 de noviembre del 93. Pero mire lo que luego dice. ¿Por qué Él no me llevó?
Porque cuando yo vi en la Biblia que yo iba a ir al cielo el día que recibí a Cristo, con un hermano después fui a mi casa y me explicó, hermano, yo quería irme con el Señor. Pero como usted puede ver, el Señor no me llevó, ¿verdad? No fui transportado al tercer cielo tampoco. Pero mire, se manifestó la vida en mi vida, pero mire con qué propósito, versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, y esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión unos con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, ¿qué? Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, ya recibo a Cristo, empieza en mí la buena obra, yo quiero que ese carácter de Cristo que Él planificó se vaya formando en mí. Pues mire, yo necesito tener comunión. ¿Qué es la comunión? Comunión es donde dos o más tienen algo en común. Es una participación, un compañerismo, un compartir. Hermano, si yo no comparto con el Espíritu de Dios todos los días, paso ese tiempo con Dios, saco tiempo, no voy a crecer espiritualmente. Hay veces que personas dicen, y lo hacen de buen corazón, hermano, oren por mi vida espiritual. Está bien. Pero la pregunta es, yo voy a orar por usted, voy a orar por mí, pero ¿qué estoy yo haciendo? Si yo no paso tiempo con, hermano, no es una varita mágica. Esto no es una varita mágica. Yo necesito pasar tiempo en comunión, en unión con Él, en relación. Relación es un trato, una unión que hay entre dos o más personas. Y esa relación y esa unión, ese vínculo se forma cuando el Espíritu Santo se une a mi espíritu en la salvación. Se unen. Y esa unión no es en vano, dijo Santiago. Esa unión que está ahora Cristo en mí, el Espíritu Santo, ahora quiere quitar el yo del Alex, hacerlo morir. Pero sin darme cuenta, Alex vuelve a tomarlo. Y ese proceso se para. Por eso que muchos nos llamamos son creyentes carnales. ¿Qué es un creyente carnal? Pues que el yo lo está controlando. ¿Pero por qué lo está controlando? Porque alimenta la carne. El apóstol Pablo dijo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es como la siembra y la cosecha. Yo no siembro espiritual en mi vida personal, ¿por qué usted cree que voy a recibir? Yo no voy a tener vida espiritual, por más que pida. Mire, es como que yo le diga, hermano, oren por mí porque tengo el azúcar tan alta, pero oren por mí, pero cuando me salgo de aquí me voy a comer papa y todos los alimentos que hay por ahí. Y luego voy a estar así, con inflamación. No, pero es que yo me tomo la pastilla, eso sí, pero ¿qué estoy yo haciendo? Sí, voy a orar por usted por su salud, pero ¿qué estoy yo haciendo? No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces, entendamos, hermano, no se trata de lo que yo hago, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Los cristianos tenemos que aprender a orar. Yo no puedo aprender a orar si no paso tiempo con Él, si yo no le pido. Igual con la Biblia, yo no puedo entender la Biblia si yo no le pido, Espíritu Santo, ayúdame a leer la Biblia, ayúdame a entender la Biblia. Bueno, empieza ese proceso. Pero ¿qué pasa? Comienza Alex Valga a darse al Señor, ¿verdad? Viene Alex Valga, recibió a Cristo 28 de noviembre del 93, se dio cuenta que ha nacido de nuevo. Alex Valga pues dice, bueno, ahora hay alguien en mi corazón, hay un nuevo ser, porque mi mente cambia, mi actitud cambia, ya no pienso igual, no actúo igual, porque eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en nueva criatura es. Cuando dice nueva criatura, quiere decir que Dios pone un corazón de carne y quita el corazón de piedra. Y dice el profeta Ezequiel que Él pone un espíritu nuevo, una actitud diferente. Por eso que el que viene a Cristo cambia de pensar. Antes vivía así a espalda de Dios. Cuando viene a Cristo ahora quiere buscar a Dios, porque ahora el Espíritu Santo viene a su corazón. Ahora se produce ese nuevo nacimiento. Y Alex Valga dice, wow, entregué mi vida a Cristo. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, toda la música que tenía la metí en una gaveta y dije, por si la vuelvo a usar. Yo dije, quité los pósters que tenía por si lo vuelvo a usar. Pero con el tiempo nadie fue a mi casa a decirme, deja eso. Es que dentro de mí entró algo santo, apartado. Y ese santo apartado comenzó a decirme a mí que yo tenía que ir dejando lo que a Él no le agradaba. ¿Por qué? Para ir produciendo ese carácter de Cristo. Y ahí empieza Alex Valga a caminar la vida cristiana. El que comenzó en mí la buena obra la va a ir perfeccionando. Hasta el día de Cristo voy caminando
comunión con Él, leyendo mi Biblia todos los días, orando, pasando tiempo con Él, compartiendo con otros lo que Jesús ha hecho en mi vida, pidiendo al Espíritu de Dios que me ayude para vivir la vida cristiana. Comienzo a ver victoria. Sí, ahí vienen pruebas, dificultades, pero ahí está la mano de Dios y sigo caminando y el Señor comienza produciendo ese carácter cada vez más en mí y quitando cosas que a Él no le agradan y ahí empiezo, pero llega un momento, hermano, que viene el descuido espiritual. Dejo de leer mi Biblia, dejo pasar tiempo con Dios. Ya el Espíritu de Dios no está obrando en mí. ¿Qué sucede entonces? Eso sucede cuando empiezan las tentaciones a venir a nuestras vidas. Y como no tenemos fortaleza del Señor para poder librarnos de las tentaciones, comenzamos a caer y a echarle mano a las tentaciones. Ser tentado no es pecado. La cosa es que cuando yo tengo una relación con el Señor todos los días, Él me da fuerza. Y cuando vienen las tentaciones, Él me libra de ellas. Pero cuando vienen las tentaciones, que son de naturaleza humana, y son tentaciones, son invitaciones a pecar con cosas que a mí me gustan. Entonces, como no tengo la fortaleza del Señor, pues caigo. Entonces, cuando caigo, comienza a haber un problema aquí. ¿Y cuál es el problema? Que el problema no está que caí, porque siempre vamos a pecar, lo dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El problema es que no se confiesa. No hay un arrepentimiento y no lo hay por la falta de ¿qué? De comunión con Dios. Porque, hermanos, siempre vamos a fallar porque estamos en esta naturaleza. Tenemos dos naturalezas. Y lo dice aquí claramente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que está diciendo Juan aquí, Él te salvó para que tengas comunión. Porque al tener comunión, una relación todos los días con Él, comienza a producirse ese proceso en tu vida. Pero vas a caer, dice Juan. Pero dice Juan, no te quedes ahí. Porque si tú dices que tienes comunión con Él, pero anda una vida de pecado, te estás engañando a ti mismo. Por eso es importante, hermano, muy claramente esto. Aprender a restaurar esa comunión con Dios. Si no se aprende como creyente a restaurar esa comunión con Dios, ese proceso no va a seguir continuando. Se va a parar. Va a ser un cristiano seco, vacío, no tendrá gozo, no tendrá la paz de Dios, no verá la mano de Jehová sobre su vida. Y vive una vida cristiana como monótona, sin gozo, sin el gozo del Señor. Sí, lo espiritual lo ve, pero se le hace aburrido, no lo ve como algo real que se puede palpar, porque solamente a través de la fe, y la fe es un fruto del Espíritu. Y ese cristiano se vuelve monótono, eso es como una monotonía, no hay un crecimiento, sigue siendo el mismo yo, no hay cambio, lo mismo. Pero el problema está, hermano, fue que el proceso se paró. ¿Por qué se paró? Por el descuido espiritual. ¿Qué descuido? Dejé de tener comunión con Dios. Entonces fui tentado, comencé a practicar cosas que no le agradan, el Espíritu Santo se contrista, se apaga, que es el que produce el carácter de Cristo en mí. Entonces uno comienza a decir, ¿qué me pasa? Me siento vacío, no me siento contento, me siento como que no tengo gozo, leo la Biblia y se me hace aburrido, o me duermo, vengo a los servicios y sí vengo porque soy cristiano, pero salgo igual como entré. ¿Cuál es el problema? Que ese Espíritu Santo, si soy salvo, está apagado y está contristado. ¿Por qué? Por falta de comunión. Tenemos que aprender, hermano, a restaurar la comunión. Muchas veces, hermano, no sabemos, y cuando vamos a Dios, Señor, te digas por este día, mira, Señor, perdona mis pecados, pero empiezas ahí. Y, hermano, no es así que se restaura la comunión con Dios. El que el tal haga no recibirá cosa alguna de Dios. Y la Biblia nos da a nosotros las cosas que debemos de hacer, usted y yo, para poder nosotros restablecer esa comunión con Dios. Rápidamente, hermanos, si Dios, para empezar, si Dios creó en mí una buena obra en la salvación y la va a ir perfeccionando, la va a ir llevando hasta el día de Cristo, o sea, va a ir poniendo el carácter de Cristo de mí, pero ese proceso se para por causa de pecados no confesados. Porque ese es el problema. Cuando no se tiene comunión con Dios, no se confiesan los pecados, no se pide limpieza. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo se apaga y se contrista. Como se apaga y se contrista,
empieza la carne ya y uno comienza a vivir la vida cristiana y por eso se nos hace gravoso, pesada la vida cristiana, porque lo estoy haciendo en la flesh y no se puede en la flesh, porque eso es espiritual. Pero mira aquí, ¿cómo puedo restaurar esa comunión? Ok. La relación y la comunión se establece a través de la confesión, hermano. ¿Cómo es esto? Mire, ¿cómo se hace? Rápidamente, tres cosas. Tres cosas que usted y yo debemos de hacer para que usted y yo podamos restablecer esa relación y el Espíritu Santo vuelva a hacerlo. Hermano, esto es algo que tiene que hacerse diario. Y le voy a dar el ejemplo por qué. Rápidamente, lo primero que yo tengo que hacer es confesión. Confesión. ¿Cómo dice Primera de Juan? Capítulo 1, versículo 8. Mire cómo dice. Si decimos que no tenemos ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mira el versículo 9. Si confesamos nuestros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué? Aquí hay dos cosas, fíjese, presta atención aquí. Aquí hay dos cosas que hace el pecado no confesado. Usted dice, hermano, pero si yo le digo a usted, hermano, no cometa el pecado, no caigan en pecado. Hermano, ¿quién no comete pecados? Aquí lo dice Juan. ¿Cómo se llama esto? Y aquí está el pecado. Estoy hablando, Juan está hablando del contexto, pecados no confesados. Por ejemplo, si yo me le... Y por favor, no clasifiquemos qué es pecado, qué no es pecado, inmoralidad, esto si no. Hermano, mire, si yo no leí mi Biblia esta mañana, eso es pecado. La palabra pecado significa, viene de una palabra que utilizaban los griegos. Oiga, ¿dónde viene el trasfondo de la palabra pecado? Antes, cuando los arqueros, ¿saben un arquero? Practicaban el tiro y flecha. Un día voy a hablar del significado de esa palabra. Tenían un círculo, usted lo ha visto. En el centro tiene una bolita roja. El arquero tenía, cuando tiraba, tenía que meterla en el centro, dar en el target en el centro. Cuando ellos fallaban y no daban en el centro, en la bolita, sino que daban a las afueras, decían, erró al blanco, falló. Usaban una palabra, decían, amartía, falló al blanco, erró. Los escritores bíblicos, para ilustrar lo que significa la palabra pecado, usaron ese mismo término. ¿Por qué? Porque el centro de ese target es la obediencia a Dios. Cuando yo hago una decisión y tiro y no hago lo que dice la Biblia, estoy dando fuera del target. Erré al blanco, amartía. Es lo que significa eso. Entonces, pecado es hacer algo que tiramos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago algo en mi vida fuera de las Escrituras, estoy errando al blanco, estoy fallando. ¿Y qué sucede? Le estoy fallando a Él. Lo estoy ofendiendo a Él. Es como, por ejemplo, que usted me diga a mí, hermano, mire, no quiero que haga esto y esto, pero yo vengo y se lo hago. Se ofende. Estoy errando a la voluntad que usted me dijo. Y usted se ofende. Con Dios es lo mismo. El pecado no confesado a Dios, o el pecado es errar. Cuando yo no lo confieso, le digo, Señor, perdóname, hoy no leí tu palabra. Perdóname, Padre. Porque le estoy fallando a Él. Él dice que yo debo de leerla, que yo tengo que pasar tiempo con Él. Él me salvó para tener comunión con Jesucristo. Apocalipsis 3:20, lo usamos para ganar almas, pero está hablando a creyentes, a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se había vuelto carnal, materialista. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré. No dice te salvaré. Cenaré. Está hablando de comunión. Cuando usted se sienta a la mesa con alguien, hablar. Por ejemplo, a mí me gusta en la mañana, sobre todo domingo en la mañana, yo preparo el desayuno y llamo a Nel, llamo a Tessia, a mi esposa. No, me gusta sentarme con los cuatro en la mesa y ponernos a hablar. Eso es comunión. Eso es relación. Eso es vínculo. Y el Señor, para hablar de la comunión, usa la palabra de cenar, de comer con alguien en una mesa. Fíjense qué metáfora utiliza, qué lindo eso, ¿verdad?
Para que usted diga, bueno, cuando yo me siento a la mesa con alguien es para tener comunión, relación, vínculo, intimidad. Lo mismo con el Señor. Entonces, cuando Dios me salva para tener esa comunión con Él, porque a través de la comunión con Él es que comienza a producir el carácter de Cristo, comienza a producir una vida diferente en mi vida, el Espíritu Santo comienza a obrar a través de la comunión. Cuando esa comunión no se lleva a cabo porque no leo mi Biblia, no oro o hago otras cosas, estoy errando al blanco. Entonces, al errar al blanco, al target, estoy fallándole a Dios, a un Dios 3 veces santo. Entonces, ¿qué yo debo de hacer para restaurar esa relación? Como me está diciendo mi hijo, papi, entonces si yo peco, mi salvación se pierde. Digo, tú eres mi hijo, ¿verdad? Sí. Cuando tú me desobedeces, ¿tú dejas de ser mi hijo? No. ¿Qué se pierde? La relación, la comunión. Y cuando tú me quieres pedir algo, yo no te lo quiero comprar, porque estoy molesto contigo. Pero cuando tú me dices, papi, perdóname, ¿qué yo le digo? Sí, mi hijo, te perdono. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo que perdonar de la manera que Cristo me perdonó. Yo tengo que reflejar a Cristo a mi hijo. De que no vea que solamente es venir a la iglesia, sino que él vea ese diferente en mí, que cuando él crezca no diga mi papá era un hipócrita, era un maltratador, era esto, no. ¿Entiendes? O sea, mi papá pues me amaba y cuando yo le pedía perdón por algo, él me perdonaba y no guardaba el rencor. Porque hermano, el Señor no guarda el rencor cuando le pedimos perdón, o Él lo guarda. 7 veces cae el gusto, dice Jehová, vuelve y ¿qué? Cayó, ñaquiti, para afuera. Hermano, no. Sí hay consecuencias que vienen a nuestras vidas por desobediencia. Ese es otro 20 pesos, no me quiero salir de ahí. Vamos a seguir aquí. Cuando no confieso a Dios por causa de la falta de comunión, le ofendo. Señor, te ofendí, perdóname. Salmo 51, ¿qué hizo David? Él lo dijo. En el Salmo 51 es un salmo de confesión a lo que él cometió con Betsabé y Urías el Eteo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedades, borra mis rebeliones. Está confesándole, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Porque le ofende. Entonces, hermano, confesémosle, Señor, fallé. Perdóname, Padre eterno. Perdóname, yo te fallé. Y dígale, Señor, hay cosas que no me acuerdo. Espíritu Santo. Entonces, hay algo que hace el Espíritu Santo en la comunión y es que comienza el Salmo 139 a cumplirse. Que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo comienza a hacer un laboratorio espiritual, un cultivo allá adentro. Y usted está ahí confesándole a Dios y comienza a venirle a la mente cosas que usted había cometido que ni se acordaba. Entonces el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a recordarle a usted cosas que ha hecho y ahí comienza a decirle, Padre, perdóname. Espíritu Santo, perdóname porque te he contristado, te he apagado. Por eso me siento como me siento. Perdóname, porque le he ofendido a Él. Entonces confiésele a Dios las cosas. Dígale, te he fallado. Es como cuando usted falla a una persona, usted va y le dice a esa persona, perdóname. Y créame que, hermano, por eso no se ha dado cuenta que cuando usted comete algo hacia una persona, uno se siente mal. Y cuando uno va y le pide perdón, ¿cómo uno se siente después? Hermano, con Dios es igual. A veces sentimientos de culpa que traemos los cristianos y no crecemos espiritualmente y no estamos, son cosas que no se han confesado, hermano. Y el Espíritu Santo está hablándonos. Por eso que cuando usted va a Dios y dice, Señor, perdóname, uno sale como livianito. Porque hay algo terapéutico en la confesión. Los psicólogos, ¿verdad?, humanistas dicen, ¿por qué usted cree que lo ponen en charlas a hablar a la gente? Y la gente empieza a hablar las cosas que hace. Y después dicen, me siento muy bien. Porque hay algo terapéutico, hermano, en confesar las cosas que uno hace. ¿No se siente usted bien? Bueno, los casados tienen una situación con la esposa, etcétera, etcétera. Entonces usted pues lo ofendió, le dijo algo bien fuerte, le dio una palabra, le dijo algo, la hirió, pero usted comienza a sentirse mal. ¿Y usted qué hace? Va y le dice,
amor, perdóname, no debí de haberte hablado así. ¿Cómo luego usted se siente? Como que se quitó esa carga, ¿cierto o no? Cuando yo cometo algún error con mi hijo, yo le digo, hijo, perdóname, porque me sentí mal. Perdóname, mi hijo, lo que hice. ¿Me perdona? Sí, papi. ¿Cómo usted cree que yo me siento? Ahora imagínese con mi Padre Celestial. Por eso, hermano, muchos de nosotros llevamos unas cargas y unas cosas en nuestras vidas de cosas no confesadas que le hemos ofendido al Padre Celestial. Y dice que el que encubre sus pecados, por eso no prosperamos. Esa obra que comenzó en mí no prospera, porque hay cosas que no confieso. Porque el pecado no confesado ofende a mi Padre Celestial. Pero otra cosa más que debo de hacer, confesión, pedir por limpieza. ¿Cómo lo hago? Versículo 7, ¿cómo dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿están ahí, hermano? Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué luego dice? Qué lindo esto. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted que la sangre de Cristo solamente soy salvo y ya? ¿Fui salvo por la sangre de Cristo? No, hermano, la sangre de Cristo me limpia de mi maldad, de mis pecados pasados, presentes y futuros. Un ejemplo de esto, ya se me está yendo el tiempo. Un ejemplo de esto, mire, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando iba a traer la foto, pero por el tiempo, el gran sumo, el sacerdote, una vez hablamos de eso, no sé si se acuerda del tabernáculo, la tienda. Afuera estaba el altar donde se quemaban las ofrendas y estaba la fuente de agua. El sacerdote, el levita, venía mañana y tarde y ofrecía el cordero, lo inmolaba y sacaba la sangre. Y esa sangre es esparcida. Luego, venía el sacerdote, quitaba todas las partes del animal, del cordero, y lo echaba en el altar para quemarlo. Luego, después que hacía eso, iba a la fuente de bronce con agua y se lavaba. Después que pasaba esos ritos de purificación, entonces él entraba al lugar santo y prendía el candelabro, participaba de la mesa de los panes, del altar del incienso. Todo eso. Pero él no participaba de esas cosas hasta que primero tuviese una limpieza. ¿Qué simbolizaba eso? Cuando se sacrificaba el cordero, estaba pidiendo perdón a la ofensa al Padre, la víctima. Cuando se derramaba la sangre, era por el sacrificio de la víctima. Pero en la limpieza del agua era una purificación. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente ofende, el pecado me ensucia. Y eso era simbolizado a través de un cordero para la confesión y el agua para la limpieza. Hoy en día no hacemos eso, no tenemos aquí atrás una cosa así porque todo era símbolo de Cristo. Por eso usted ve en el libro de Levítico, para que usted entienda, habían diferentes clases de sacrificio. Había sacrificios para salvar a las personas, de expiación, liberación. Pero habían sacrificios de reconciliación, restauración de la relación, que era el que el sacerdote hacía en las mañanas y en la tarde. Y entraba una vez al año en el lugar santísimo para expiación de los que no eran salvos. No sé si me estoy explicando. Yo recibo a Cristo, me perdona mis pecados, pero tengo una naturaleza que me hace caer. Y esta naturaleza me hace caer, y cuando me hace caer, al no confesarle a Él el pecado y a no pedir limpieza, me siento incómodo. Por eso un verdadero creyente cuando peca no se siente a gusto, se siente sucio. Es como cuando usted está en el verano, está cortando el pasto, haciendo un trabajo, se siente incómodo. Yo no me puedo poner ropa sudada, me siento incómodo. Pero cuando usted se baña, se limpia y se siente ¿qué? Livianito. Entonces, hermano, es lo que tenemos que hacer. Decirle al Padre, primero, Padre, te he fallado, perdóname. No leí mi Biblia, no oré, perdóname.
Luego le digo, límpiame con la sangre de Jesucristo. Clame por la sangre de Cristo, hermano. Eso los cristianos no sabemos confesar. Venimos, Señor, mira, te pido perdón, te pido perdón. Hermano, y no clamamos por la sangre de Cristo. Dígale al Señor, antes usted lee la Biblia, Padre, perdóname, Espíritu Santo, si hay algo que te ofendí, perdóname. Límpiame con la sangre de Cristo. Porque el pecado ofende al Padre, pero me ensucia a mí y contrista al Espíritu Santo. Entonces, es lo que yo debo hacer para que nuevamente el Espíritu de Dios comience a operar en mí y comience a producir ese carácter de Cristo. Yo tengo que confesar lo que hago, pero para yo confesar lo que hago, yo tengo que tener esa intimidad con mi Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Saque tiempo, por favor. Saque tiempo para que tenga comunión. Tenga un altar donde usted muere a su yo, donde yo muero a mi yo. El altar era para morir al yo. Usted y yo no vamos a morir al yo si no nos presentamos en el altar del sacrificio. ¿Cuál es el altar del sacrificio? En su hogar, en una intimidad, un lugar que usted busque todos los días, donde usted se presente con aquel que usted dice que lo salvó. Es para tener comunión. Y a través de la comunión, yo confieso mis pecados. A través de la comunión, yo clamo por la sangre de Cristo para que me limpie y restaurar esa comunión con Dios. Porque si yo no confieso lo que hago, hermano, no va a haber prosperidad. Y tercero, ¿cuál es la evidencia de un cristiano que verdaderamente, genuinamente ha confesado su pecado y clamado por la sangre de Cristo para restaurar su relación? Proverbios 28:13, rápidamente. Y ahí lo finalizamos. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Un versículo muy conocido, pero mire cómo dice. Y esa es la situación por qué a veces no tenemos esa paz de Dios, porque son frutos del Espíritu. Qué lindo cuando uno tiene la paz de Dios y uno lee la Biblia, cómo el Espíritu Santo le habla. Qué lindo cuando uno tiene el gozo, que es el resultado de una comunión con Dios. Muy diferente a la alegría, porque la alegría depende de las circunstancias que nos rodean. Yo compré una cosa, estoy alegre. Me resultó lo que quería, estoy alegre. Pero cuando no me resulta como yo quiero, entonces me enchismo y me molesto y ya no hay alegría. ¿Por qué? Porque no me resultó la cosa como quiso. Eso es alegría. Pero el gozo no depende de las circunstancias, depende de la comunión y de la relación con el Espíritu de Dios. Y no puede haber gozo en la vida de un cristiano, como dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo lo encubrimos? No confesándolo, poniendo una apariencia. Yo mismo me estoy engañando porque Dios no puede ser burlado. Y por eso a veces no tenemos esa paz de Dios, estamos secos. Habemos cristianos que llevamos años en el Evangelio y no crecemos. Es como la misma cuestión. No quedamos niños en Cristo, hermano. Y dice Pablo, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os doy a beber leche, le doy a beber leche y no vianda, porque no soy capaz ni soy capaces todavía. Alimento, tengo que darle la cosita porque de nada se atrabancan, no pueden. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ha querido así, no. Él planificó que yo crezca. Pero el problema está, hermano, que como no tengo esa comunión, y al no tener esa comunión, no confieso, no clamo por, mire, yo le pido, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Padre, límpiame en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo. Yo se lo pido constantemente, porque es lo que dice. Pero cuando hay una confesión verdadera y he sido verdaderamente limpiado para restaurar mi comunión, ¿sabe cuál es el resultado? Que yo me voy a apartar. Porque, hermano, mire, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Muchas veces dicen, cuando nos cachan y decimos perdón es porque hay remordimiento. No necesariamente, porque cuando Natán cachó a David por la vagamundería que hizo y la poca vergüenza, él se arrepintió. Él se arrepintió cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Lo que tú has hecho eres tú. Él se arrepintió. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuando hay remordimiento o arrepentimiento? Cuando hay remordimiento por algo que yo he hecho, no hay cambio de mente ni de actitud. Vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo.
Pero cuando hay una restauración del Espíritu Santo, porque hay una confesión genuina y fui lavado, va a haber un cambio. Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente y de actitud en mi manera de actuar. En el remordimiento es un cargo de conciencia de algo que yo he hecho, pero no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y cuál es la muestra de ello? Bueno, hay cambio. ¿Ya ve la diferencia? Entonces, cuando vayamos al Señor, yo tengo que ir. Oiga cómo dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 10. Acercaos a Él con un corazón sincero. Oiga cómo dice. Y yo le he explicado otras veces esa palabra, la palabra sincera. Que era cuando en aquellos tiempos, cuando no había refrigerador, se envasaba el agua en tinajas de barro. Pero esas tinajas de barro a veces se rompían. Y los comerciantes, muchos mañosos, lo que hacían era que le echaban cera de vela por dentro para tapar la grieta. Entonces cuando la cera encubría la grieta, y cuando las personas compraban los jarrones, pues se lo llevaban, cuando le echaban el agua, se derramaba con el tiempo. Porque no era algo real, tenía cera. Entonces, como se dieron cuenta los clientes que los mañosos comerciantes hacían eso, cuando iban a comprar una tinaja de esas de barro, decían, véndeme esta, pero que no tenga cera, que sea sin cera. ¿Y qué hacían ellos? Las levantaban y la ponían en el sol. Y aunque tenía cera, pero se veía la cuarteadura. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando vamos con corazón sincero a la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado, la luz del sol, el Espíritu Santo, la gloria de Jehová, me va a iluminar y me va a mostrar. Es como cuando usted está, me ha pasado que yo estoy sentado en casa, o usted está sentado en un lugar, o está en un sitio, y de momento como que entra un rayo de luz, y se ve como muchas partículas en el aire, ¿cierto o no? Cuando nota ese rayo de luz, no se ve la partícula, pero cuando va ese rayo de luz, usted puede ver la partícula. Lo mismo es así. Cuando no tengo esa comunión con Dios y el Espíritu Santo no está, ese rayo de luz de santidad no está obrando en mí, yo no voy a ver cosas. Pero cuando comienzo a tener esa comunión con el Señor, y nosotros los cristianos pensamos, no puedo vivir la vida cristiana, y cómo puedo vivir así si no tengo gozo y estoy vendiendo. Ahí está el Espíritu Santo. Pídele. Ahí está la confesión. Ahí está la sangre de Cristo. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Pero el que lo confiese y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, hermano, es lo que el Señor quiere. 3 cosas para que el que comenzó en mí la buena obra comience a perfeccionarse, siga obrando en mi vida. Yo tengo que confesar diariamente, hermano. Porque pecamos todos los días. Todos los días yo tengo que pedir limpieza con la sangre de Cristo. Y si yo lo hago de corazón, yo me voy a apartar. Yo no voy a justificarle el asunto. Yo me voy a apartar. Entonces, hermanos, de eso quise hablarle. Cómo restaurar esa relación para que el Espíritu de Dios comience a producir esa vida de Cristo en mí. Ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa fe. Mire, hermano, tenemos la carne. Eso es algo lógico. Tenemos la carne y la carne nos lleva a hacer cosas que no le agradan al Señor. Pero Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Alguien le hace algo, le dice algo. Normalmente nuestra carne, pero ahí tengo el Espíritu Santo. Y yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame con esto que me está pasando. Espíritu Santo, estoy batallando en mi corazón y tú sabes que soy un ser humano. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Y he pecado, perdóname, límpiame con la sangre de Cristo, Padre amado. Y ayúdame, por favor, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. ¿Qué usted cree que va a hacer el Espíritu de Dios, hermano? Dice la Biblia en el Salmo 51 que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Él habló claramente. Luego el salmista confiesa y luego él dice, cuando pecó, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque se ensucia. Y recrea un espíritu, una actitud recta dentro de mí. Porque cuando hay pecados que no se confiesan ni se claman por la sangre de Cristo, ¿sabe qué pasa? Nuestra vida se pone amarga, se pone agria. Y en nuestro rostro se ve cuando la carne nos controla.
a como también el Señor hace resplandecer sus rostros en nuestra vida. Hermano, todo es una relación y una comunión. Nosotros queremos tener una varita mágica para poder vivir para Cristo. Saque tiempo para pasar comunión con el Espíritu Santo, con la palabra, todos los días, todos los días. Pídale al Espíritu Santo, clámele al Espíritu Santo, pida por perdón, clame por la sangre de Cristo, y usted verá cómo el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Porque fue quien Dios nos dejó, Jesús lo dijo. Dije muy claramente, si me fuera, enviaré otro consolador, otro igual a mí. O sea que la misma naturaleza que hay en Jesús es el Espíritu Santo, porque es el mismo, es un misterio. Pero hágalo. Y verá cómo Dios restaurará nuestras vidas. Clame por la sangre de Cristo. Clámele, clámele, confiéselo, clámele. Pase ese tiempo, haga un altar. Dígale al Espíritu Santo, ayúdame a hacer un altar, Espíritu Santo, todos los días, para morir al yo, para morir al yo. Porque es lo que nos hace errar al blanco, el yo. Pero hay que estar todos los días, hasta que el Señor nos mande llamar, para que se vaya trabajando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos en nuestros corazones. Usa tu siervo en la segunda parte del servicio, y que cada uno de los que estamos aquí tengamos un altar todos los días, en donde sacrifiquemos ofrenda en el nombre de Jesús, y para que el Espíritu Santo trabaje y la sangre de Cristo nos restaure. Te lo pedimos, te damos gracias. Usa tu siervo en la segunda parte. Si hay gente que no han nacido de nuevo, toca sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios me lo bendiga. Pasen buenas tardes.